pero no sé si fue el hecho de mentir sobre el incidente del niño lo que ocasionó que esa tranquilidad se perdiera. Comenzaron a suceder hechos extraños que llegaron a no tener una explicación lógica. Hola comunidad, la historia que estoy por contarles es algo extraña. En la mayoría de las ocasiones asociamos a los sucesos paranormales a cosas que tienen que ver con el mal, y siempre que nos vemos ante la presencia de estos hechos, tendemos a rezar, orar o invocar a los santos de los cuales somos creyentes. Es por eso que las historias en donde se ven involucradas imágenes o figuras religiosas son muy extrañas y difíciles de asimilar. Mi familia llegó a la Ciudad de México hace muchos años, como muchas otras familias. Mis papás migraron desde una localidad en el estado de Michoacán, con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida para salir adelante. Debo decir que un cambio así no es para nada fácil. Enfrentarse a la inmensidad que resulta esta gran urbe es una de las cosas más complejas que hay, y quien llega debe adaptarse a la nueva dinámica con la que se vive. El proceso no fue sencillo. Mis papás por mucho tiempo anduvieron por aquí y por allá, de trabajo en trabajo y siempre luchando por alcanzar las metas que se habían propuesto, un trabajo estable y un hogar propio. Durante ese tiempo fueron muchas las actividades que realizaron, y de todas, una fue la que siguieron realizando por un tiempo más: el vestir y retocar niños Dios. México es un país en donde está muy arraigada la religión católica. Gran parte de la población profesa esta religión, y es de lo más natural tener una imagen del Niño Dios para las celebraciones de Navidad y la Candelaria. No lo recuerdan con certeza, pero viendo esta situación fue como llegaron a realizar esta actividad. Al principio eran muy pocos los niños que les llevaban, pero con el paso del tiempo más gente llevaba a sus niños para que los vistieran y arreglaran. El taller en donde se realizaban estos trabajos siempre me había parecido muy enigmático, ya que solo el hecho de entrar y estar rodeado de muchas imágenes de niños Dios me provocaba cierta inquietud. Nunca entendía el porqué. No sé si era por la poca iluminación que había, o tal vez las vestimentas con las que llegaban a vestir a los niños que los hacían ver extraños. Pero prefería no quedarme solo en ese espacio, ya que me sentía vigilado en todo momento. Un día, mientras me encontraba jugando con mi pelota, la pateé con tanta fuerza que después de rebotar por aquí y por allá, terminó entrando al taller. Con desgano me acerqué a la puerta. Esperaba que mi mamá o mi papá estuvieran dentro trabajando, pero la oscuridad que imperaba me hizo saber que no había nadie ahí, y con cautela me adentré buscando a tientas el apagador. No fue mucha la luz que arrojó el foco al prenderse, pero era mejor que nada. Quería encontrar con rapidez mi pelota y salir cuanto antes. Di unos pasos buscando, pero no la veía. Por ningún lado aparecía. Seguí avanzando cuando la vi debajo de una mesa. Me acerqué, pero al incorporarme, mis ojos quedaron a la altura de la mesa. En ella se encontraba uno de los niños que estaban reparando. En ese momento debo decir que me llamó mucho la atención. Eran muchos los detalles de aquella figura. Parecía que realmente lo habían hecho con mucho esmero. El grado de detalles que tenían las facciones de su carita me hizo tomarlo y levantarlo para examinarlo. Pero al hacerlo lo tomé por una de sus manos. No lo sabía, pero mi mamá había puesto pegamentos unos minutos antes y había salido a la espera de que secara. Por más que intenté agarrarlo con mi otra mano, el niño cayó al suelo rompiéndose en varios pedazos. A mi mente vinieron todos los castigos que mis papás me pondrían por aquello. Siempre me habían dicho que aquel sitio no era un área de juegos y lo cuidadoso que debía de ser al estar ahí dentro. Con ese temor creciendo dentro de mí sin pensarlo mucho, tomé todos los pedazos y salí al jardín.
En el rincón más apartado hice un agujero y ahí dejé todas las piezas de aquel niño. No pasó mucho tiempo para que mis papás se dieran cuenta del niño faltante. Su dueña era una señora muy conflictiva que se la pasaba metiéndose en muchos problemas por chismosa, y lo que menos querían era tener algún problema con ella. Había sido muy quisquillosa, se los había encomendado mucho, quería que lo repararan ya que era muy milagroso y le tenía mucha fe. Así que después de buscar por todo el taller nos preguntaron a mis hermanas y a mí si no sabíamos algo de aquel niño, si alguien lo había visto. Yo contesté que no, justificándome que siempre me había parecido extraño entrar en aquel lugar y que me daba miedo estar ahí. Así que hasta ahí quedó el tema. Voy haciendo memoria y creo que mis papás no me creyeron del todo. Notaban muy rara mi historia, pero con toda la convicción que pude, no me dejé intimidar y seguí firme en la versión que les había dicho. Unos días después se presentó la dueña del niño Dios. Mis papás no tuvieron más remedio que sustituir al niño por uno que ellos habían comprado tiempo atrás. Estaban temerosos de que la señora se pusiera grosera, pero creo que el cambio hasta le alegró, porque en su rostro se dibujó una sonrisa al entregarle al nuevo niño. Pasaron los días y mi mamá comenzó a tener sueños extraños. Por varias noches fue el mismo. Ella escuchaba el llanto de un bebé que venía del jardín de la casa. En el sueño se levantaba y guiándose por el sonido del llanto, descubría que se trataba de un bebé que se encontraba dentro de un hoyo cavado en la tierra. Y justo despertaba cuando intentaba sacarlo de ahí. El hecho de que estos sueños fueran tan recurrentes y ver la angustia con la que mi mamá contaba diariamente su sueño, hizo que le confesara lo que realmente había pasado con ese niño Dios que dejé caer. Después de recibir un fuerte regaño, mis papás me hicieron buscar los pedazos del niño. Cabizbajo y con pesar me dirigí hasta donde recordaba había enterrado los pedazos del niño, pero al cavar en aquel sitio no encontramos nada, ni rastro de los pedazos que enterré. La paciencia de mi mamá se había terminado. Eran pocas las veces que se había enojado con nosotros, pero en esta ocasión era visible la molestia que sentía y me repetía: «Pobre de ti, no encuentras ese niño». Yo en ese momento ya tenía tanto miedo de ver a mi mamá en ese estado que cavaba y cavaba y nada, ni rastro de aquellas piezas. «Deja de llorar o te voy a dar una verdadera razón para que lo hagas», exclamó mi madre. Muy pocas veces nos había dado algún manazo o un coscorrón cuando habíamos hecho una travesura muy grave. Y parecía que en ese momento estaba muy dispuesta a hacerlo. «Te voy a dar hasta 3 y si no, voy por el cinturón». Y justo se dirigía al interior de la casa cuando tropezó con un pequeño montículo de tierra. Cuando fuimos a auxiliarlas nos dimos cuenta que sobresalía una pequeña manita del montículo con el que había tropezado, y al excavar encontramos los restos del niño que había estado buscando. Yo no comprendía por qué habían aparecido si en ese lugar, si recordaba exactamente en dónde los había enterrado. Mis padres molestos recogieron los pedazos del niño y los llevaron al taller, en donde dedicaron varios días para limpiar todas las piezas, ya que la tierra se les había adherido fuertemente. Con mucha delicadeza unieron todos los pedazos y finalmente resanaron los espacios, logrando tener nuevamente la figura del niño Dios completa. Mi papá se esmeraba mucho en la pintura y al dar por hecho que aquel niño lo conservaríamos, se tomó su tiempo para hacer un trabajo de mucha calidad y puso toda su habilidad en aquel niño, tanto que al terminar nadie hubiera adivinado que aquella figura había sido reconstruida. Parecía completamente nuevo y si antes me había llamado la atención lo bien hecho que estaba, ahora lo veía completamente esplendoroso. Mi mamá quedó maravillada con aquel niño. Lo vistió
y tiempo después le compró una urna muy bonita y lo puso en la sala. Y a todas las visitas que llegaban se los presumía. Además, recordando las palabras de su anterior dueña de que era muy milagroso, empezó a tenerle mucha fe y a guardarle mucho cariño. La casa siempre me había parecido un lugar muy tranquilo, pero no sé si fue el hecho de mentir sobre el incidente del niño lo que ocasionó que esa tranquilidad se perdiera. Comenzaron a suceder hechos extraños que llegaron a no tener una explicación lógica, dado que solo vivíamos ahí mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi abuela y yo. Sé que somos varias personas, pero manteníamos una dinámica familiar en la que conocíamos las actividades diarias de cada uno. De la noche a la mañana, las herramientas del taller de mis papás empezaron a desaparecer. Cada vez más se atrasaba el trabajo de reparación de los niños, ya que nos las pasábamos largo tiempo en la búsqueda de las herramientas perdidas. Algunas veces estas aparecían en lugares en donde era imposible que las hubiéramos dejado. Pero lo más extraño sucedió cuando encontramos cavado un hoyo en el jardín, en donde estaban esas herramientas. En los días siguientes, niños que ya habían sido reparados aparecían con detalles, mientras que otros se les desaparecía su ropita, y cosas de este tipo fueron poniendo a mi familia en estado de desesperación ante los hechos que sucedían. Yo me sentía culpable, ya que pensaba que todo esto se había desencadenado por romper a aquel niño. Mi preocupación era tanta que en un determinado momento le pedí perdón al niño. Le supliqué que me perdonara, que no había sido mi intención el romperlo ni enterrarlo, pero que tuve miedo y actué por impulso. Pasado el tiempo, las cosas fueron volviendo a la normalidad. Casi todos olvidábamos de todo lo que había pasado cuando mi abuelo enfermó tanto que solo esperábamos el momento en que partiera al cielo. Para que no se sintiera solo, mi mamá le puso en la repisa de su cuarto la urna con el niño Dios que habíamos adoptado. Todas las tardes rezábamos, llorábamos y le pedíamos al niño que lo cuidara y que lo sanara. En sus últimos días de agonía, mi abuelo susurraba que escuchaba la voz de un niño. Este hecho nos llenó de extrañeza, pero pensamos que debido a las condiciones de salud en las que se encontraba mi abuelo, es que creía oír esa voz. Él nos decía que se había vuelto su mejor amigo y que la voz con la que le hablaba le daba paz y tranquilidad. Le decía que no tuviera miedo del más allá, porque él siempre estaría a su lado. Cuando llegó el momento que todos temíamos, todo fue muy caótico. Con todo el dolor que sentíamos por la partida del abuelo, tuvimos que soportar todo el proceso de legalizar su fallecimiento. Como tenía un seguro de vida, después de dar aviso a la aseguradora, a la casa se presentaron los médicos peritos para constatar que todo había sido natural. Interrogaron a mi mamá, quien fue quien estuvo presente en sus últimos momentos, y le hicieron muchas preguntas. Posteriormente revisaron meticulosamente el cuerpo para constatar que no presentara rastros de violencia. En ese ir y venir, de aquí para allá, en algún momento mi mamá se percató de que el niño Dios no se encontraba en su urna, algo que le pareció extraño, pero pensó que tal vez alguien en la casa lo había sacado. Así que dejó pasar este hecho y se concentró en lo que estaba haciendo. Pero de repente, al pasar de nuevo, un tiempo después, vio cómo la puerta de la urna se cerraba. Aquello se le hizo extraño. Pensó que tal vez el dolor y la tristeza del momento le estaban jugando una mala pasada y que se había imaginado aquello. Y al ver, notó que el niño se encontraba nuevamente en la urna. Aquello hizo que dudara aún más de lo que era lo que realmente estaba pasando. Si verdaderamente lo que había visto o si todo se debía al estrés del momento. Con angustia preguntó entre los familiares reunidos si alguien había sacado al niño de la urna, pero todos le respondieron negativamente. Aquellas respuestas solo hicieron preocuparse más, pero debido a la situación dejó que las cosas siguieran su curso. Después de una semana de que mi abuelo falleciera, algo aconteció. Al entrar a su habitación que él había ocupado, la urna del niño Dios estaba vacía.
Y lo más extraño fue ver pequeñas pisadas de lodos que iban desde el exterior de la urna hasta el taller de mis padres. Al ir siguiendo esas pisadas, estas desaparecían al interior del taller. Todos buscamos por horas al niño Dios, pero no lo encontramos por ningún sitio. Ninguno de los ahí presentes dábamos crédito al hecho inexplicable de la desaparición del niño y de cómo es que se mostraban tan claras esas pequeñas pisadas de lodo que nos llevaban a pensar que el niño Dios había salido por su propio pie de su urna y se había dirigido al taller. Dadas las ilógicas explicaciones de este extraño suceso, nos pusimos a rezar y mis padres nos dijeron que debíamos de seguir con nuestras vidas, como si nada extraño hubiera pasado, que tal vez aquel niño realmente había cumplido su palabra con el abuelo y ahora está con él.